Hola, buenas noches. Eh, en estos días hemos tenido un poquito de desajuste para subir los videos. Se está demorando un poco el a la hora de subir los videos y el miércoles realmente no lo pude subir. Entonces vamos a hacer otro videito hoy para completar el video de la semana y porque ya se acaba el mes de octubre, que habíamos estado hablando de cosas místicas, de cosas que nos dejan con muchas dudas. Y este video específicamente quería dejarlo para el último día del mes de octubre, porque me parece que es algo que ocurrió en mi familia y que es algo bien fuerte, bien misterioso, que aún en el día de hoy no le encontramos explicación. Entonces vamos allá con el cuentecito de la noche de hoy. Eh, Resulta que yo les he dicho a ustedes que mi abuelita, la madre de mi papá, estaba enferma. Ella tenía sus creencias, ella creía en las cosas espirituales. Ella tenía una prima que tenía como desarrollado esas ella tenía un don espiritual. Yo a veces no sé bien cómo llamar a estas cosas porque no estoy bien documentada con eso, porque no sé mucho sobre eso, pero la señora tenía ciertos dones espirituales y era prima de mi abuela. Y mi abuela, como estaba enferma, ella quizás creía que esas cosas la podrían sanar o por lo menos aliviarle sus dolores. La cosa es que mi abuela, cada vez que esta prima de ella hacía un, un cumpleaños de a sus santos o celebraba un santo o algo de eso, invitaba a mi abuela y mi abuela iba allí. Una noche nosotros fuimos a buscar a mi abuela, fuimos a visitar a mi abuela y mi tía nos dice que mi abuela estaba en casa de esa prima que vivía bastante lejos del centro de la ciudad, que era donde vivía mi abuela. Y como andábamos en el carro, mi papá dijo, vamos a ir a buscarla para que no vaya a venir tarde por ahí sola y oscuro y no tenga que estar cogiendo guaguas y esas cosas. Y fuimos todos, hasta mi tía se montó en el carro con nosotros y fuimos a buscar a mi abuelita a casa de su prima, que vivía bastante lejos. Cuando llegamos allí, efectivamente allí estaban haciendo algo relacionado con algo espiritual. No sé si era un cumpleaños de santo, no sé qué es lo que era, pero la señora tenía una actividad de esas. Mi abuela estaba en ese lugar, la tenían sentada en el centro era como un círculo que tenían hecho en el comedor de la casa de la señora, y mi abuela estaba sentada en el medio de las personas y le tenían puesto una copa en la cabeza. No sé si era que le estaban haciendo una limpieza, yo no sé, yo era una niña, tendría yo menos de 5 años, de 7 años, tenía menos de 7 años, y llegamos allí y yo lo recuerdo porque fue una cosa impresionante. Aparte que después de eso en mi familia se siguió hablando por largo tiempo porque era una cosa inexplicable. Tenían a mi abuela con una copa en la cabeza y nosotros desde que llegamos, mi papá era una persona que se reía de todo, todo le daba gracia. Mi papá no era que fuera un hombre irresponsable, pero como que era un poco quizás inmaduro para esas cosas, o a lo mejor no le tenía tanto respeto a eso, sino que él como que aquello lo hallaba como una cosa graciosa. Y no era chotearse en el sentido de ser despectivo o de reírse de lo que estaba pasando allí, pero sí desde que llegamos nos dio mucha gracia ver a mi abuela con la copa en la cabeza. No nos estábamos riendo de la creencia de la señora, no, más bien nos estábamos riendo de lo que estaban haciendo mi abuela, o sea, de mi abuela.
Y todos nos estábamos riendo, mi tía, mi papá, mi mamá, todos se reían. Y de momento, aquella señora cae en el piso y le empieza a dar como unas convulsiones. Y cuando la levantan, ella se levanta como si fuera, señores, eso era como si la señora hubiera, se cambió, ella, su cara, su rostro, todo era diferente. Uno sabía que era esa señora, pero hasta sus facciones, su forma de hablar, su rostro era diferente. Ya no era la persona que uno normalmente conocía, no. La voz era diferente. Y ella empieza, desde que ella cae en ese trance, ella llama a mi mamá. Ella le dice, tú ven acá, sí. Y mi mamá mira, incluso mi mamá mira para atrás, porque mi mamá dice a mí, extrañada, porque mi mamá no creía en nada de eso. Si bien sí conocía a la señora, le tenía un afecto porque la había visto varias veces en casa de mi abuela, se conocían así de manera de verse 2 o 3 veces. Ella había llegado a casa de mi abuela y la señora estaba ahí, cosas así, pero nunca habían conversado, no eran amigas, no se conocían de mucho tiempo, nada. Y ella llama a mi mamá, pero ella supuestamente está en ese trance y ella llama a mi mamá y mi mamá dice a mí. Y la señora le dice sí, a ti, con aquella voz, con aquella cara cambiada, con aquella cosa rara. Y mi mamá le dice, ¿y por qué a mí? Dice, porque, y la señora agarra, la señora le dice, porque yo quiero hablar contigo. ¿Tú sabes quién soy yo? Y agarra una silla y la recuesta a la puerta de la casa. Ella tenía una casita de madera y la silla la recostó así a la madera que sujeta la puerta. Ahí ella recostó la silla, así, pero recostada así como la silla parada en 2 patas, inclinadas así. Inclinada la silla en 2 patas y se sienta ahí, al lado de la puerta. Y le dice a mi mamá, ¿tú sabes quién soy yo? Y mi mamá le dice, sí, usted es fulana, la prima de mi abuela, es la persona que mi mamá conocía. Y ella le dice a mi mamá, no, yo soy tu abuelo fulano. Y le dice a mi mamá el nombre de su abuelo por parte de padre, que nunca en la vida mi mamá, ni siquiera mi papá sabía, porque cuando mi papá y mi mamá se casaron, ya el abuelo de mi mamá había fallecido. Y mi mamá nunca había hablado con mi papá de su abuelo ni del nombre de su abuelo. Dice mi mamá que ella no recuerda haberle dicho ni siquiera a mi papá que su abuelo se llamaba así. No. La madre de mi abuelo, yo recuerdo que mi bisabuela vivió con nosotros un tiempo en la casa, pero del esposo de mi bisabuela, dice mi mamá que ella no recuerda ni siquiera haberle dicho a mi papá cómo se llamaba su bisabuelo. Entonces esta señora, que era prima de la suegra de mi mamá, no tenía por qué saber el nombre del abuelo de mi madre. Entonces ahí mismo mi mamá le da como un sentimiento recordar a su abuelo y que aquella persona le estuviera hablando con una voz parecida a la de su abuelo y todo. Mi mamá, aquello le impresionó tanto que mi mamá empieza a llorar. Y esta persona con aquella voz, con aquel trance que tenía, le dice a mi mamá, ¿qué te pasó a ti desde que llegaste aquí? Y mi mamá le dice, me estoy riendo. Desde que llegamos aquí, no, es verdad, nos estábamos riendo. Y ella le dice, ¿y cómo tú llegabas a mi casa? ¿Te acuerdas cuando tú te bajabas allá en la línea del tren, cómo yo te esperaba? Ahí mismo mi mamá se pone peor, porque dice mi mamá que sí, que era verdad, que su abuelo la esperaba, que cuando ella iba para allá, para casa de su abuelo, él tenía el tren frente a su casa, la línea del tren le quedaba frente a la casa, y que él, cuando ella se bajaba del tren, él la veía desde allá donde ella se bajaba, y que él siempre estaba sentado
recostado a la entrada así de la puerta, de un costado, no sé si era el costado o la parte de atrás de su casa. La cosa es que el señor se recostaba de la misma manera que la señora había puesto la silla al lado de la puerta, parada en dos patas, inclinada a la silla, y se sentaba ahí a esperar que mi mamá llegara. Dice mi mamá que en esa misma posición, y que desde que él la veía bajarse allá en la línea del tren, él empezaba a reírse. Dice que aquello era como que él le entraba una felicidad verla, que ella venía llegando a la casa. Él comenzaba a reírse y ver la posición en que ella había puesto la silla, escuchar que le dijo el nombre del abuelo y decirle, ¿qué te pasaba? ¿Cómo tú llegabas a mi casa? ¿Qué te pasaba cuando tú llegabas a mi casa? Y ella decía, sí, es verdad, me estoy riendo, sí. Yo llegaba a casa de mi abuelo siempre sonriendo, siempre nos estábamos riendo. Y ahí es donde esta señora, en ese trance que tenía, le dice a mi mamá, ¿tú te acuerdas cuando tú entrabas a la casa, cuando ya entrábamos a la casa, qué era lo primero que yo te pedía? Que yo te llevaba al patio, al árbol que teníamos allá en el patio, que tiene unas frutas así redondas verdes. Y mi mamá inmediatamente se acuerda que es verdad que ella dice que ella llegaba a casa de su abuelo y que su abuelo lo primero que le decía era, ¿me vas a hacer dulce de limones chinos? Porque él tenía una mata en el patio de unos limones que le dicen limones chinos, no sé, que se le saca la corteza y con esa corteza se hace como el dulce, igual que el dulce de toronja, el de naranja. Y dice mi mamá que sí, que cuando ella iba a casa de su abuelo, él siempre le pedía que le hiciera dulces de la mata del patio, de los limones esos que tienen, que son unos limones que tienen una corteza muy, muy gruesa y que de eso se hace dulce. Mi mamá le dice que sí, que ella recuerda lo que él le pedía y que efectivamente, pero mi mamá está muy emocionada, mi mamá está conmovida y está llorando en ese momento porque mi mamá no puede entender lo que está pasando. Era una cosa increíble, era una cosa inexplicable, porque ella no recuerda haberle dicho a nadie cómo se llamaba su abuelo, y esta persona le está dando detalles de lo que hacía ella cuando llegaba a casa del abuelo, lo que conversaban, lo que había en la casa, dónde iban, todo. La señora le dice, en esa mata de esa fruta que tú me hacías el dulce, ahí hay un dinero que es para ti. Y ahí mi mamá ya estaba negada en llanto y mi mamá le dice, no, muchas gracias, pero yo no quiero nada. Y ahí es donde el espíritu, supuestamente, le dice, si tú lo quieres o no lo quieres, ese no es mi problema, pero yo dejé un dinero ahí y es para ti. Tú tienes que ir a buscar ese dinero y ese dinero está enterrado ahí y de esta forma. Y primero cuando empieces a escarbar vas a ver unos clavos, después van a salir como unas moscas. Le dijo todo a mi mamá, cómo ella tenía que ir, cómo tenía que prepararse para hacer para sacar el dinero de allí de donde se lo habían dejado, lo que iba a encontrar, que no se desesperara, que no pensara que siguiera escarbando, que aunque viera esto y lo otro que iba a ver, que siguiera escarbando porque allí estaba el dinero. Y entonces mi mamá le pregunta, ¿y yo puedo ir con otra persona? Porque de verdad yo no quiero ir, yo no quiero nada. Pero si yo fuera en algún momento, ¿usted cree que yo podría ir con una, por ejemplo, con esta persona por la que usted está utilizando para hablarme? Y le dice, sí, si tú autorizas a una persona que vaya contigo y tú confías en ella, puedes ir, pero tienes que ir tú. Y ahí es donde mi papá, que desde que llegó estaba riéndose y estaba choteándose de cualquier situación, mi papá a lo mejor pensó que era juego, que nada, que era una cosa
que no era cierta, porque ya te digo, dice mi mamá que mi papá ni sabía que su abuelito se llamaba así. Y dice mi papá, abuelo, ¿y yo puedo ir a sacarlo? Y él, la señora, con el espíritu, con esa voz extraña y grave, le dice a mi papá, si ella va contigo y ella te autoriza, pero siempre diciendo que mi mamá tenía que ir. Si ella va contigo y ella te autoriza, dice mi papá, no, porque yo sí llevo una retroexcavadora y acabo allí con todo eso. Y entonces todo el mundo se empezó a reír. Bueno, de momento de la señora como que se le fue eso, se le fue el espíritu ese. No sé, ya eso pasó. Nosotros nos despedimos de todo el mundo, recogimos a mi abuela y regresamos para la casa. Pasaron unos días y vienen unos primos de mi mamá a la casa. Primos de mi mamá que viven allí en el lugar ese todavía, que es donde estaba la casa. O sea, ellos viven en la casa que era del abuelo de mi madre. Viven allí todavía. Y vienen a la casa y mi mamá les comenta lo que le había pasado. Mi mamá le dice, mira, fui por casualidad a un lugar, había una sesión espiritista, había una persona que habla por los espíritus o que algo así, y me dijo esto, tal cosa. Y es una persona que no es nadie que yo fui a buscar nada, es algo que surgió así porque, y yo estoy intrigada, porque dice mi mamá que ella recuerda, y en ese momento de la conversación, los primos de mi mamá y las primas que estaban en la casa conversando con ella, coincidieron en que sí, que era verdad, que sus abuelos discutían por un dinero, porque los abuelos de mi mamá eran dueños de una tienda que aún hoy día existe y que está en el centro del pueblo de la ciudad de Holguín, en el centro del pueblo de la ciudad de Holguín. Y dice mi mamá que ellos tenían esa tienda ahí, que en ese momento tener esa tienda no quería decir que fueran ricos, pero que probablemente ellos estaban acomodados o por lo menos tenían una solvencia. Porque tener una tienda bien situada en el centro de la ciudad no la tiene todo el mundo y eso lo sabemos, no es en aquel tiempo ni en este. Para usted tener una tienda en una situación así, en el centro de una ciudad, es porque usted tiene un poquito más de solvencia y pudo lograr llegar hasta ahí. Dice mi mamá que ellos también, los primos de mi mamá y mi mamá conversando, recuerdan cómo los abuelos, la señora, la abuelita y el abuelo, a veces discutían porque había un dinero perdido. Dice que ellos recuerdan haber escuchado discusiones entre los dos abuelos porque había un dinero desaparecido, había un dinero que estaba perdido. ¿Quién quita que el señor, en su afán de guardar el dinero o de dejarlo guardado, porque dicen que era la abuelita la que tenía siempre un escaparatico chiquito, o no sé si le dicen chifo rover, algo así, y que ella ahí guardaba el dinero? Pero que parece que en algún momento de allí a ella le cogieron una suma de dinero importante y ese dinero desapareció y ella siempre, incluso ya cuando estaba viejita, que no tenía su mente muy clara, ella hablaba del dinero perdido. Y entonces mi mamá llega a ese lugar y esta señora que tenía una sesión espiritista decirle eso, lógicamente que mi mamá eso le causa, y a sus primos cuando hablan con ella les causa duda, porque le dicen, pues sí, y le dicen a mi mamá, es muy viable, puede ser que eso sea verdad, porque tú sabes que nuestros abuelos tenían discusiones por un dinero perdido. Y los primos de mi mamá le comentan que ellos hace tiempo que por las noches ven como una luz que viene, que ellos dicen, eso es como, nosotros no queríamos hablar de esto con nadie porque a nosotros esto nos parece una cosa y nos van a decir supersticiosos y nos van a decir que estamos creyendo o inventando un cuento. Señores, hay muchas veces que la gente no habla de esto por miedo a la censura, por miedo a que la gente lo critiquen o por miedo a que le digan que está inventando un cuento. Pero esto es real y yo no tengo por qué tener miedo de decirlo porque yo lo vi, yo era una niña y yo lo recuerdo.
la prima de mamá le dice que ella veía una luz que venía desde la línea del tren, o sea, donde se bajaba mi mamá, y la luz pasaba así y iba como hasta la parte trasera de la casa, el patio de la casa, donde le indicó aquella señora, supuestamente con el espíritu aquel, a mi mamá que estaba el dinero enterrado. La prima de mi mamá le dijo sí. Nosotros hemos visto ahí una situación extraña, una luz, una cosa, y nosotros a veces nos sentamos por las noches y miramos para allí con insistencia, lo hacemos a propósito, para ver si son cosas que hemos visto por casualidad o si son ideas de uno o de dos. No, es que lo hemos visto, que varias personas nos hemos sentado, mira, y sí se ve esto pasando. Entonces, señores, yo quiero que alguien, porque esta historia yo la estaba dejando para el final, porque precisamente una señora que ve mis videos, que le agradezco mucho que los vea, me dijo en estos días que estábamos haciendo estos videos de misterio, estos cuentos de cosas curiosas así que nos dejan pensando, me dijo, y no vas a hacer ningún cuento de un enterramiento, de dinero, y yo le dije, sí, ese lo estoy guardando para el final, porque es algo muy, muy fuerte que sucedió en mi familia, es una historia bien real, y quiero dejarla para el final del mes de octubre de los cuentos de misterio, para que la gente me ponga en los comentarios, usted coménteme si en su familia ha pasado algo parecido, si usted se ha enterado de alguien que escuchando esto o le ha pasado algo como esto y ha ido y ha sacado el dinero, porque yo he oído muchas historias como estas, pero nunca he escuchado de nadie que ha logrado tener el dinero en sus manos. He oído de personas que mediante una sesión espiritista le han dicho que tiene un dinero y al final ha ido, pero que fue con otra gente y entonces no lo pudo encontrar, o que incluso esa amiga que me preguntó si no iba a hacer un cuento sobre eso, me contó que en su familia pasó una cosa parecida y que cuando fueron a sacar el dinero, pero que el dinero se lo otorgan a una niña, y que cuando la persona va con la niña a sacar el dinero, pues tenía que llevar la niña, porque la niña es la persona que debía recibir el dinero. Ellos ven ya como si fuera un cofrecito, una cosa enterrada, y ella pone la niña ahí, porque era la niña la que entonces ya tenía que escarbar y sacar la tierra y apartar la tierra para lograr sacar el cofre. Dicen que cuando esto empieza a pasar, como que el hueco que habían hecho se empieza a llenar de agua y se empieza a llenar. Y dicen que ellos rápidamente sacan a la niña, porque la mamá tiene miedo de que eso se vaya a inundar o vaya a tapar el hueco a la niña o pasarle algo ahí. Y entonces empiezan otra vez a escarbar y cada vez que ponían a la niñita volvía a pasar lo mismo y la tierra se volvía a caer hacia adentro. La cosa es que no pudieron sacar y fueron con una persona para que los ayudara, y que la persona sabía, como que se hacía, la persona decía que sabía algo de espiritismo y estas cosas. Pero cuando fueron a hacer eso no lograron sacar el dinero. Y luego después la señora, ya pasado el tiempo, fue a otra persona a otra sesión espiritista, y dice que le dijeron que ella no había logrado sacar el dinero porque la persona que había ido con ella tenía malas intenciones y que por eso el dinero estuvo cerca, pero no se lo dejaron sacar, porque había esa persona que ella se había hecho acompañar, por la que ella se había hecho acompañar, tenía malas intenciones. Entonces, señores, si ustedes saben algo así, algo parecido, si saben de una persona que sí haya sacado el dinero, mi mamá nunca fue, mi mamá dice que no, que ella esas cosas las respeta, que ella no quiere saber de eso y que ella nunca va a ir allí a escarbar nada ni a buscar nada. Incluso sus primos le dijeron, ve cuando tú quieras y lo puedes hacer, no hay problema. Mi mamá nunca ha ido, mi mamá dice que no, que ella respeta esas cosas, pero que ella no quiere nada de eso. Incluso en el momento que se lo estaban dando, supuestamente eso
que la señora le estaba diciendo, yo soy tu abuelo, tengo un dinero para ti, está en tal lugar. Mi mamá siempre dijo, no, yo no quiero nada. No, yo no quiero, déselo a otra persona. Mi mamá le dijo. Entonces, señores, si ustedes se enteran de alguien que le ha pasado algo así y que ha logrado sacar el dinero y lo disfrutó, lo tiene, por favor pónganlo en los comentarios y vamos a enterarnos de si eso es cierto o no. Sí he oído, incluso en las redes sociales hay muchas personas que hacen videos sobre esto, que hacen búsquedas de tesoros y que hay muchas cosas enterradas por ahí en el mundo, y que incluso en países como México y esos países hay gente que se dedican a buscar este tipo de entierros y de cosas. Pero bueno, yo no sé más nada sobre eso, es lo que sé, lo he venido a contar aquí porque fue una cosa que vi siendo una niña y que me impresionó mucho, porque aún recuerdo todavía a mi mamá llorando, conmovida, asustada, y eso nos impresionó mucho a todos. Entonces, gente, pongan en los comentarios que ustedes creen. Pongan en los comentarios sobre todo si saben algo sobre esto, si han escuchado de alguien que sí ha podido encontrar el dinero que le ha dejado un familiar o cualquier otra persona, que no tiene que ser un familiar. Dicen que hay personas que un espíritu le ha dejado un dinero. Pero bueno, yo la verdad nunca he escuchado de nadie que lo haya disfrutado, que me diga, sí, mi pariente o mi tío, mi abuelo o no sé quién fue y lo sacó y usó el dinero. No, eso nunca lo he oído. Entonces pónganme en los comentarios que saben de esto, si saben algo de esto. Es la manera que tenemos, porque esto venimos para conversar, para que la conversación sea recíproca. Ustedes me dicen ahí qué creen. Dame like si te ha gustado el video, suscríbete si no lo has hecho y quieres seguir viendo nuestros cuentos que venimos a hacer aquí antes de irnos a dormir. Y comparte el video, porque eso nos ayuda mucho para que los videos se difundan y el canal crezca. A todas las personas que se han hecho suscriptores del canal, muchas gracias, muchas bendiciones. A los que no lo han hecho, mira 2 o 3 de nuestros videos y a lo mejor te gusta y te embullas y te suscribes. Un abrazo, un beso a todos, los quiero. Ya el mes que viene comenzamos con los videos de los cuentos cotidianos, de la vida cotidiana, de cosas que pasan, de cosas que nos cuentan los familiares o amigos, o cosas que nos han pasado en la vida a nosotros, y venimos aquí a comentarlas con ustedes. Chao. Regresa para que Titi te lo cuente.